Muy buenas tardes. En esta segunda charla, si es que se puede decir charla, quiero referirme básicamente al concepto de metalogénesis, que está directamente relacionado con lo que se vio en la introducción geológica de la charla número 1 que vimos. Las definiciones básicas de lo que es metalogénesis es un término derivado del griego que significa mina, el cual se refiere al estudio de la génesis de los depósitos minerales, metálicos o no metálicos, con énfasis en sus relaciones espaciales y temporales, con los rasgos geológicos regionales, tectónicos, petrográficos, es decir, el estudio de la relación de los depósitos minerales con su entorno geológico regional. Concepto que no es que convenga saberlo y conocerlo, sino que es condición sine qua non en que hay que conocerlo. Porque la relación entre el depósito mineral y el entorno geológico regional es absolutamente cierta y exacta. La metalogénesis estudia la distribución de los depósitos minerales en el espacio y en el tiempo, tratando de definir aquellos factores que han contribuido al patrón de distribución de los metales dentro de la parte superior de la corteza. Las unidades metalogénicas que se usan habitualmente, vamos a hablar de las que son más comunes, porque hay mucho. Uno puede definir, por ejemplo, en el primer caso que tenemos provincia metalogénica, hay varias definiciones para provincia metalogénica. Acá está definido como un área caracterizada por una agrupación de depósitos minerales o por uno o más tipos característicos de depósitos. Una provincia metalogénica puede contener más de un episodio de mineralización. Si nosotros definimos, por ejemplo, una provincia metalogénica como aquel lugar donde están ubicadas todas las minas que se depositaron en una cierta era geológica, vamos a tener una definición con respecto al tiempo. Si la definimos como un sector donde está relacionado un tipo de mineral determinado, prescindiendo del tiempo, vamos a alejarnos del factor tiempo. La época metalogénica, otra de las unidades, es una unidad de tiempo geológico favorable para la depositación de mena o caracterizada por una agrupación particular de depósitos minerales. En una misma área pueden estar representadas varias épocas metalogénicas. Metalotecto. El concepto de metalotecto es un término que está referido básicamente a una característica geológica que se cree que juega o que ha jugado un rol en la concentración de uno o más elementos y ha contribuido a la formación de depósitos minerales en un sector. Puede ser estructural, estratigráfico, litológico, geomorfológico, etc. Y puede combinar espacio y tiempo. Ejemplo, el orógeno andino, o sea, toda la formación de la cordillera andina. Una caldera volcánica, rocas volcánicas jurásicas, una falla regional, por ejemplo, falla Atacama y todas las minas relacionadas a la falla Atacama. Eso sería un metalotecto. El metalotecto es falla Atacama. En este caso, pone como ejemplo el sistema de falla de Domecq. Franja metalogénica. Franja metalogénica o cinturón metalogénico es un término utilizado en Chile por varios autores debido a un factor de escala. Por ejemplo, la franja del fierro. La franja del fierro es aquella franja orientada norte-sur y que va aproximadamente desde la región, o sea, desde la región de Coquimbo hasta un poco al norte de Chañaral, donde están agrupadas todas las minas o la mayor cantidad de minas de fierro de este país. Las franjas metalogénicas existentes en Chile se ajustan a la definición de provincia metalogénica, pero en trabajos previos se ha considerado a los Andes como una provincia metalogénica, dominada por yacimientos cupríferos. Esto ha llevado a definir en detalle, ya sea
subprovincia o franja metalogénica. Mapa metalogénico. Mapa metalogénico es un mapa a escala regional que muestra la distribución de los depósitos minerales sobre una base geológica adecuada para destacar características relevantes de la mineralización y con una simbología apropiada para indicar la forma, tipo de mineralización, magnitud de cada depósito, el tamaño de los depósitos, etc. No es un mapa de recursos mineros. Por ejemplo, en la misma franja del fierro, una de las cosas comunes que tiene la franja del fierro es la roca de caja para la mayor parte de los minerales de las minas de fierro. La mayor parte de la roca de caja corresponde a roca andesítica. El propósito de los mapas metalogénicos es proveer una base o punto de partida sólido para exploraciones mineras regionales. Vamos a ir ahora a algo que se refiere directamente con la metalogénesis y que nos hace volver un poco a la charla número 1, y es la composición de los magmas. Para tal efecto vamos a empezar a decir que la composición de los magmas, determinada en gran medida por el ambiente tectónico en el que el magma es generado, juega un rol determinante del tipo de la mineralización asociada. Eso es el motivo por el cual, si nosotros conocemos los magmas que se están generando o depositando en la superficie de la corteza, vamos a tener una idea del tipo de mineralización que van a poder asociarse a ese magma. Se entiende por magma a una masa silicatada fundida, multicomponente, puede contener materiales en estado líquido, sólido y gaseoso. Se habla de un magma de una masa silicatada, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de los minerales formadores de rocas son silicatos. La fase líquida de un magma fundido es la predominante y está constituida principalmente por soluciones alumino-silicatadas, acompañadas de iones libres como sodio, calcio, potasio y magnesio, entre otros. La fase sólida puede incluir olivina, piroxeno, plagioclasa y otros cristales diseminados en el fundido líquido. Si ustedes observan bien, seguimos dentro de los silicatos, vale decir, el olivino, piroxeno, plagioclasa, son silicatos. Finalmente, la fase gaseosa disuelta está compuesta principalmente por agua y cantidades menores de dióxido de carbono, HF, ácido clorhídrico, en fin. La clasificación de los magmas. Los magmas se pueden clasificar de acuerdo al contenido de álcali y de sílice, y se clasifican magmas en 3 grandes grupos. Magmas toleíticos son aquellos representados principalmente por lava basáltica o gábrica en centros de expansión oceánica o dorsales y en arcos de islas jóvenes. Si ustedes recuerdan, en las cordilleras mesodorsales, una relación de placas divergentes, en ese lugar es por donde ascienden desde el manto a la corteza magmas del tipo toleítico. En estos ambientes ocurre fraccionamiento de basalto, andesitas basálticas y en menor proporción dacitas y riolitas. Estos magmas son generalmente bajos en potasio, con un contenido promedio de sílice del orden del 53%. Los yacimientos asociados a este tipo de magmatismo son los de cromita, platinoides, Bushveld, y yacimientos de pirrotina, calcopirita, ilmenita y magmetita. Si ustedes observan bien, Chile está asociado a un margen de colisión entre dos placas, entre la placa oceánica y la placa sudamericana.
Entonces no existe el tipo de magma toleítico y por lo tanto la mineralización asociada a magmas toleíticos no existe acá en Chile, ¿vale? Cronita y todo lo que nombramos. Los magmas calcoalcalinos se presentan básicamente en márgenes convergentes, o sea, de colisión. Vale decir, la margen de la relación entre la placa pacífica y la placa continental en todo el borde pacífico del continente sudamericano. Ocurren en zonas de subducción, vale decir, recordarán las zonas de subducción, donde un parte de corteza oceánica subyace a corteza continental, en arcos insulares y en los márgenes continentales, con rocas de composición desde el gabro a granito, basalto a riolito. En el caso de arcos insulares, dominan las rocas volcánicas, principalmente de composición andesítica. Estos magmas son derivados de la fusión parcial de la cuña del manto y en menor medida de corteza oceánica. En el caso de arcos continentales, las rocas van a tener una composición más silícea, van a ser del tipo andesita, dacita y rigolita y sus equivalentes intrusivos. Son derivados de la fusión parcial de la cuña del manto y en menor medida corteza oceánica, y con mayor o menor interacción y asimilación de corteza continental inferior. Yacimientos a este tipo de magmatismo son porfios cupríferos, skarn, estratoligados, epitermales, entre otros. Como podemos darnos cuenta, todos los yacimientos que tenemos acá en Chile corresponden a este tipo de yacimientos, vale decir, o son porfios cupríferos, o son estratoligados, como el caso del lince, como el caso del manto blanco, o son epitermales de alta sulfidización, como la cadena de porfios de oro, que está en la tercera región, en el límite con la Argentina, y otros. Entre placas, nosotros vimos primero el magmatismo producto de la expansión del fondo oceánico en una mesodorsal. Después, el magmatismo producido en el choque de dos placas. Y ahora vamos a ver el magmatismo intraplaca. Se presentan magmas alcalinos, se dan en zonas de rifting intracontinental y en las zonas de fallas transformacionales y en zonas de transarco en márgenes continentales activos. Se fraccionan en chochonitas y sienitas. Son rocas bajas en sílice respecto a sodio y a potasio, que son altas. A este tipo de magmas se asocian rocas pericalcalinas en zonas cratónicas, kimberlita y lamprófilos, a las cuales se pueden asociar diamantes y carbonatita. Yacimientos de este tipo de magmatismo son apatita magnetita, apatita tintita, etcétera, etcétera. Diamante y en general mineralización que no es común aquí en Chile. Desde los años 60, 70, la metalogénesis se asocia a los procesos de subducción de las placas. Por ejemplo, Silito, el 72, el 76, nos presenta el siguiente modelito. Básicamente tenemos la zona, la corteza oceánica en subducción con la corteza continental y el ascenso de rocas intrusivas y de rocas volcánicas, dando origen a una serie de tipos de yacimientos, por ejemplo, todo lo que son porfiricaper, porfios cupríferos en la zona alta de los batolitos. La convergencia de placas va a generar una actividad ígnea calcoalcalina, la cual va a producir fluidos de derivación magmática que finalmente van a dar origen a mineralización hidrotermal. Márgenes continentales activos de tipo andino son el nuestro. Tenemos nuestra
placa oceánica en subducción con la placa continental, el ascenso del magma desde la zona de fusión hacia la parte alta, formando el orógeno andino, con pórfido de cobre molibdeno y más hacia el interior, pórfidos de estaño, que acá en Chile no tenemos eso, pero sí en Bolivia. La parte que está más al este, perdón, de lo que es la zona de subducción de la placa. Depósitos de arcos de islas y cuencas intraárticos, no es caso de verlo aquí en Chile porque no se presenta ese tipo de estructuras tectónicas y dan origen a cierto tipo de yacimientos tipo Curocco y tipo Cyprus. Las zonas de extensión intracontinental, en este momento solamente se da en algunas partes del mundo, como sea, por ejemplo, los yacimientos de manganeso del Mar Rojo, y los yacimientos de plomo, zinc y bario del Mississippi. En puntos calientes, en cadenas de islas, en este momento, uno de los que se conoce, el hotspot de Hawái, en otros hotspots en que sale directamente desde el manto hacia la corteza el magma, tenemos algunos yacimientos de fierro, manganeso, arsénico, etc. Hay una relación directa entre los marcos geotectónicos globales y la metalogénesis. Esa es la conclusión que se puede sacar. En particular, los marcos geotectónicos en los que se desarrolla la actividad ígnea son determinantes de la naturaleza de los intrusivos y rocas volcánicas, pero también de los tipos de depósitos de minerales asociados. Esto determina la concentración de ciertos tipos de depósitos minerales y o metales en ciertas partes de la corteza terrestre. El marco geotectónico es un control de primer orden en la metalogénesis. Es decir, yo cambiaría y en vez de ponerle es un control de primer orden, le pondría el marco geotectónico es el control de primer orden en la metalogénesis. Vamos a referirnos a continuación a lo que dice de metalogénesis de los Andes chilenos. En la cordillera de los Andes, si ustedes analizan en el recuadro de la izquierda, en triángulo negro están todos los yacimientos más importantes y están todos alineados prácticamente en el mismo sentido, dirección y rumbo de la cordillera. Y no solamente de la cordillera, sino que de la zona de subducción, del choque de la placa pacífica con la placa continental, lo que ha producido el orógeno tipo andino, que es una erosión por subducción, y un margen continental activo. Es la placa oceánica Nazca contra la placa continental sudamericana, lo que ha formado la cordillera de los Andes. Los Andes centrales, entre los 5 sur y los 36 sur, son el tramo de la cordillera de los Andes más mineralizado comparado a los Andes del norte y a los Andes del sur, sobre todo en cobre. Representan más del 40% de los recursos de cobre en el mundo y el 44% de la producción de cobre. Y Chile, por su parte, representa el 36% de la producción de cobre del mundo. La provincia metalogénica andina completa ha sido, desde el año 70, subdividida en varias subprovincias mayores, dependiendo del autor que la haya hecho. En este caso, Eriksen, en el 76, define 5 subprovincias: la del hierro, la del cobre, la polimetálica, metales base, más plata,
estaño y oro. De estas 5 subprovincias, el hierro, el cobre, polimetálica y oro existen en Chile, están presentes en Chile. La subprovincia del estaño, que es este pequeño lugar color amarillo, está centralizado en lo que es actualmente Bolivia. Las fajas metalogénicas del mismo tipo, definidas en los Andes centrales por Silito el 76, define una faja de fierro, una faja de cobre molibdeno, una faja de cobre fierro, una faja de estaño, igual que Erickson en Bolivia, y todo eso definido por la segmentación tectónica de la subducción de la placa pacífica bajo la placa sudamericana. Si nosotros hacemos una sección, el esquema de Silito, tenemos la zona de subducción y en la zona en que se mezcla la roca del manto con la roca de la corteza, está ascendiendo intrusivo, está ascendiendo rocas volcánicas extrusivas y están relacionados con la franja del fierro, más hacia el este la franja del cobre, más hacia el este la faja de plata, plomo, zinc, y finalmente más hacia el este estaño molibdeno en Bolivia. La subducción y el magmatismo ha sido continuo en los últimos 200 millones de años. Sin embargo, la formación de depósitos minerales no ha sido continua, ha sido discontinua. Los pórfidos de cobre molibdeno supergigantes de la edad cenozoica representan el 16 yacimientos de explotación en Chile y 4 en Perú, y son la fuente del 44% de la producción mundial de cobre y el 30% de la producción mundial de molibdeno. En este momento en Chile el molibdeno sale como un proceso secundario después del proceso primario de la obtención del cobre. Unos pocos yacimientos supergigantes hacen que Chile sea el mayor productor de cobre del mundo, como en el caso de Teniente, el caso de Chuqui y el caso de otras más nuevas que han salido como Escondida, Coyahuasi, etc. Hay 2 etapas mayores en la metalogénesis andina. Una que abarca desde el Jurásico al Cretácico inferior, en la cual corresponde a depósitos estratoligados de cobre y plata, de cobre y oro, óxidos de fierro y OCG, óxidos de fierro apatita, pórfidos de cobre, subordinados y baja ley. Y finalmente, Cretácico superior hasta el presente, un fuerte dominio de pórfidos cupríferos y epitermales de metales preciosos, que son la base actual de la minería en Chile. Todos los pórfidos cupríferos conocidos por nosotros y los epitermales de alta sulfidización que están o han estado en producción constante. La generación de depósitos minerales hidrotermales está relacionada al marco geotectónico a escala continental. ¿Por qué? La naturaleza de las rocas intrusivas y volcánicas está determinada por el marco geotectónico, pero a su vez la naturaleza del magmatismo controla el tipo de depósitos minerales asociados. ¿Por qué es así? Simplemente porque el marco geotectónico va a determinar la naturaleza del magmatismo que aflora, y a su vez ese magmatismo controla el tipo de depósitos minerales asociados debido a la alteración, debido a la cristalización fraccionada del mismo magma. En fin, distintos tipos de magma determinan la concentración hidrotermal de metales específicos o de tipos de depósitos en ciertas partes de la corteza terrestre. Paleozoico superior al Triásico, el basamento en Chile está pobremente mineralizado, pero existe una faja discontinua de pórfidos de cobre molibdeno que se extiende hacia el sur en territorio argentino.
Como ejemplo de los yacimientos tenemos todo lo que se ve ahí: Characoya, La Profunda, Los Colorados, Punta Colorada, Tornasol, Alcalde, Cerro Luja, Cerro 60, etcétera, etcétera. Y finalmente Alcabarrosa en Argentina, Yaguarás y San Jorge. Eso, no hay ninguno de estos depósitos que está en explotación, a pesar que varios han sido sondeados. El único depósito paleozoico en explotación en los Andes es el Skarn de Coboriza en Perú. Uno formado en el Jurásico, la franja del Jurásico, existe el dominio de los depósitos de cobre del tipo estrato ligado, como las vetas de cobre, magnetita y actinolita, yacimiento IOCG, vetas de oro y plata. Y no hay pórfidos cubríferos ni yacimientos epidermales. Acá, entre los yacimientos estratoligados más importantes que podemos nosotros citar, es los que están cerca de Tocopilla, los que están cerca de Antofagasta, por ejemplo, Mantos de la Luna, Mantos del Pacífico, Ibanzar, Manto Blanco, Santo Domingo y Las Luces. Eso con respecto a los estratoligados. Con respecto a vetas de cobre, tenemos lo de la minera de Tocopilla, Montecristo, etc. Vetas de oro, Carmen, Filomena, El Calvario, Carrizalillo, Mineral de Talca, Manto de Hornillo, Las Vacas, etcétera, etcétera. El Cretácico inferior. En el Cretácico inferior hay el dominio de los depósitos de cobre, hay estratos ligados de cobre y plata. En este tipo podemos Antucoya al norte de Antofagasta y Genosa, Puntilla. Después en el cobre IOCG, podemos pórfidos de cobre, óxidos de fierro apatita. Ahí tenemos, por ejemplo, Carmen, Bellester, Cerrimán, Boquerón Chañar, Los Colorados, Guantemea, Algarrobo, Cristales, Cerros Negros, Tofo, Romeral y El Dorado. Vale decir, toda la franja del fierro. Toda la franja del fierro, desde Carmen, que es el que está más al norte, ¿ya?, hasta El Dorado, que es el que está más al sur. Después de óxidos de fierro y cobre, Manto Verde en el Salado, Punta del Cobre en Copiapó y Candelaria en Copiapó. Después, estratoligados, tenemos El Soldado, Cerro Negro, Manto de Catemu, Uyuní, etc. Después, Escar, San Antonio, La Campana, etc. Y después, vetas de cobre y oro, Sierra El Pingo, Capote, La Higuera, Andacollo, Manto de Punitaqui, Tigue y Las Palmas. El Cretácico inferior, sistema de la falla Atacama. La falla Atacama es un sistema de fallas que es perfectamente, se puede seguir desde Domeico por el sur hasta prácticamente Tocopilla. Óxidos de fierro apatita, cobre, óxido de fierro, donde está la mina Manto Verde y Candelaria, y pórfidos de cobre. Después en el Cretácico inferior, pórfidos cupríferos, un grupo del Cretácico inferior, que es Puntillas, Pasada, Antucoya, 4 Canchas, 5, y toda la zona de Inca de Oro,
Después los loros, andacoyo, liwin. Cretácico inferior. Estrato ligado, mantos chilenos. Cerro Negro, Farellón Sánchez, Cabildo, El Soldado, Beta Negra, en fin. Un grupo hospedado por rocas volcánicas, otro grupo hospedado en intercalaciones sedimentarias o piroclásticas, y también algún skarn de cobre, cerca de los plutones. Cretácico superior. Cretácico superior. Vetas mesoepitermales de cobre y oro. Acá tenemos todo el clúster de Inca de Oro, Farellón Sánchez, bronce de Petorca y la Chancón. Después algunos pórfidos de cobre, también ubicados en la zona de Inca de Oro, los loros, y después vetas de plata, caracoles, chayacillo y chimbero. Proceso eoceno inferior. Acá donde está nuestro yacimiento de cobre. Tenemos desde el norte al sur Cerro Verde, ubicado en el Perú, pero ya tenemos Mocha, Cerro Colorado, Espence, Sierra Gorda, Lomas Vallas. Después, vetas de oro, tenemos San Cristóbal, El Peñón, El Guanaco. Vetas de plata, tenemos Chayacoyo, Huachanquina, Cachinal, de la Sierra, Vaquilla, Lomas Vallas, y después de Brecha Pipe tenemos Yarvicoya, Coucha, San Pedro, Cachiyuyo, Los Azules, Cabeza de Vaca y Limuco. Y acá tenemos nuestra franja de pórfidos de cobre conocida. En el Eoceno superior, Oligoceno inferior, pórfidos de cobre y molibdeno, epitermales de oro y pórfidos de cobre, molibdeno y oro. Es la faja de yacimientos más importante del norte de Chile y una de las mayores concentraciones de cobre conocida en el mundo. Tenemos como mina, tenemos la Queen Elizabeth, de las conocidas, Queen Elizabeth, Quebrada Blanca, Ujina, El Abra, Radomiro Tomic, Chuquicamata, Alejandro Jales, Esperanza, Caracoles, Gaby, Cerro Saldívar, Escondida, Chimborazo, El Salvador, Potrerillos, Fortuna, Las Moyacas, etc. Como unidades morfotectónicas de la cordillera de los Andes centrales, tenemos lo que es la cordillera de la costa, la depresión intermedia, la cordillera de Omeico, precordillera, después una Atacama Bacín y después la cordillera principal, en donde están ubicados prácticamente todos los yacimientos, los más importantes de cobre. Mioceno, Pleistoceno, finalmente tenemos una serie de yacimientos de epitermales de alta sulfidización, como el caso de los pórfidos de oro de la zona de Marte. La zona de Marte, Lobo, Refugio, Santa Cecilia y Cerro Casales, en esta zona de acá. Después, algunos pórfidos de cobre como Pelambre, Pachón, Río Blanco, Los Bronces y el Teniente, y algunos pórfidos de cobre molibdeno también, y de oro tenemos también acá arriba, tenemos Coipita, Pimentón, El Tambo, El Indio, Veladero, Pascualama, Vicuña, La Coipa, Choque Limpio.
epitermales de alta sulfurización. Pórfidos de oro, Maricunga. Procesos supérgenos. La evolución geomorfológica, alzamiento y erosión conducen a exhumación y enriquecimiento supérgeno en depósitos del norte de Chile. Época metalogénica supérgena, se definió, si podríamos llamarla como una subprovincia supérgena, el Oligoceno superior, Mioceno inferior. Enriquecimiento supérgeno, mayor permeabilidad por zonas de falla o intersección de falla, bajo potencial de neutralización de fluidos por rocas con alteración sericítica o argílica avanzada, condiciones ácidas por oxidación de zonas piritosas. Síntesis. Los Andes son una provincia cuprífera, por tanto, que produce el 44% del cobre mundial. Hay varias fajas metalogénicas paralelas al orógeno desarrolladas en periodos de tiempo restringidos más jóvenes hacia el este. Paleozoico superior, Triásico. Desde el Paleozoico superior al Triásico tenemos pórfido cuprífero de baja ley. Jurásico superior, estrato ligado de cobre, plata. Ejemplo, manto blanco, michilla. Y beta de magnetita actinolita en plutones, como el distrito de Tocopilla. Cretácico inferior, tenemos sistema de falla de Atacama, milonita y cataclasita, asociación espacial con depósitos de óxidos de fierro, apatita, cobre, oro y óxidos de fierro y OCG, trascensión. Cretácico inferior, pórfidos de cobre, leyes hipógenas bajas, enriquecimiento supérgeno. Como ejemplo tenemos Andacollo, Dos Amigos, al este de la traza principal de la falla Atacama, pero en falla subsidiaria asimilable al mismo sistema. Paleoceno oceno inferior, pórfidos de cobre molibdeno, brecha con Madrid de Turmalina en Perú y Chile. Eoceno superior, oligoceno inferior, importantes pórfidos de cobre molibdeno, concentración de cobre a nivel mundial, cordillera de Omeya. Fase compresiva incaica, ausencia o disminución del volcanismo, inmigración del arco magmático subsecuente. Mioceno, Plioceno inferior, pórfidos de cobre molibdeno y pórfidos de cobre oro y oro en Maricunga. Fases compresivas Quechua y Pehuenche, ausencia de volcanismo y inmigración del arco. Síntesis. Sistema de falla domeico, asociación espacial con pórfido de cobre molibdeno del Eoceno superior, oligoceno inferior. La zonación de tipos de alteración hidrotermal en los pórfidos cupríferos no difiere de otras partes del mundo. Sobreimposición, telescoping, de alta sulfuración en Rosario, La Escondida y Chuquicamata. Litocap por alteración argílica avanzada, pirofilita, Colindón en El Salvador. Tectónica compresiva durante formación de fajas productivas de pórfidos cupríferos. Ausencia de volcanismo durante compresión e incremento de las tasas de alzamiento, exhumación. Tectónica compresiva proveería condiciones para la acumulación de magma rico en fluidos en cámaras magmáticas en la corteza superior y provee condiciones favorables para la mineralización de tipo pórfido cuprífero. Superposición de sistemas magmáticos hidrotermales en depósitos productivos. Corteza más delgada en el Cretácico inferior, magmatismo más básico y mineralización de óxidos de fierro, cobre y oro y estrato ligado, fluidos magmáticos o de cuenca. Arcos extensionales pórfidos de baja ley. Y como conclusiones, la metalogénesis de los Andes chilenos está estrechamente ligada a la evolución tectonomagmática de los sucesivos arcos longitudinales ligados a la subducción progresivamente más joven hacia el este. Hay una notable especialización y recurrencia de mineralización cuprífera hidrotermal, lo que refleja una consistencia en la fuente y procesos de generación magmática subcortical. A escala regional, la relación de los depósitos minerales productivos es con rocas ígneas con fuerte dominio de las rocas intrusivas. A escala de depósitos individuales, el control es estructural, ya sea para localizar el desplazamiento de magmas o para canalizar el ascenso de fluidos hidrotermales o ambos. Ejemplo de yacimientos para diferentes franjas metalogénicas.
La franja jurásica. Uno de los ejemplos que tenemos en la franja jurásica es el yacimiento Mantos Blancos. Es un mapa de ubicación, se ubica a 40 kilómetros al noroeste de Antofagasta, corresponde a un yacimiento estratoligado, hospedado en rocas volcánicas del Jurásico, en la cordillera de la costa. La mineralización está ligada a un estrato en particular de la secuencia volcánica de Mantos Blancos, que la sitúan en el Jurásico inferior, como parte de la formación La Negra. La mineralización es de unos 30 metros más joven que la roca de Caja, asociada al 30 millones de años más joven que la roca de Caja, asociada al sistema hidrotermal del Plutón Abaúd. Se han producido en torno a 3 millones de toneladas de cobre fino, reserva 28 millones de toneladas, y ahí tenemos. Franja Cretácico temprano, yacimiento Andacollo. Ubicación, ubicado a los 37 kilómetros al sureste de La Serena. Corresponde a un yacimiento de mayor importancia económica en este cinturón metalogénico. Es un depósito híbrido con características de porfio, de cobre y oro, y de yacimiento estratoligado con transición a epitermal con mineralización de oro inmediatamente al noroeste y oeste del depósito donde se explota el yacimiento Daito. La mineralización se opera en rocas volcánicas intrusivas y pavizales, vale decir, directamente con fuentes digamos, el mineral asciende directamente por falla, por estructuras de debilidad de la corteza. Ambas muy fracturadas, tipo Stockhorst del Cretácico temprano. Desde su puesta en marcha hasta el 2015 se han producido 693.000 de cobre fino. Reserva 470,7 millones con 38% de cobre, 0,100 gramos de oro, recursos y reserva. En 1997 se estimaron 300 millones de toneladas con 0,7 de cobre, 0,05 de molibdeno, 0,23 de oro. Las estimaciones más actualizadas son de 6,84 millones de toneladas. Ahí está. Yacimiento Manto Verde, ubicado 32 kilómetros al sureste de Chañaral, corresponde a un depósito tipo IOSG de la cordillera de la costa. La mineralización está hospedada en rocas cataclásticas, andesíticas e intrusivas del Cretácico inferior con brechas con matriz de especularita o hematita asociada a la falla Manto Verde, que se relaciona a dominios transtensionales del sistema de falla Atacama. El yacimiento El Soldado, ubicación 60 kilómetros al noreste de Valparaíso, corresponde a un yacimiento estratoligado de cobre. La mineralización se presenta en rocas volcánicas del Cretácico inferior, formación Loprado, en cuerpos irregulares con orientación norte-sur y noreste, de manera diseminada, o en vetillas de calcopirita, bornita, pirita y calcocina. La producción de la mina se ha producido 1.177.000 toneladas de cobre. Fin. Yacimiento Spence, ubicado a 150 kilómetros al noreste de Antofagasta. Zonación característica de los porfios de cobre molibdeno al norte de Chile. La mineralización se hospeda en rocas intrusivas, stock y diques de monzonita y granodiorita, de 57 millones de años. Incluyen rocas volcánicas, la formación quebrada mala del Cretácico superior. La producción desde la puesta en marcha de la mina en el 2006 hasta el 2015 se han producido 1.400.000 toneladas de cobre. Las reservas iniciales fueron de 330 millones de toneladas con 1,8 de cobre,
actualmente son de 287 millones con 0,14, 0,74 de cobre. Recursos y reservas, 2.693 millones de toneladas, 0,4% de cobre. Yacimiento La Escondida, ubicado a 150 kilómetros al sureste de Antofagasta. Yacimiento tipo de cobre y molibdeno, ubicado en la cordillera de México, asociado a rocas intrusivas de composición monzonítica y granodiorítica. Incluyen a rocas volcánicas de edad Paleoceno. Se han encontrado una serie de sistemas porfíricos sobreimpuestos y otros pórfidos cercanos, Escondida Norte, Pampa Escondida, Quita Verde. La producción actualmente es de 23 millones de toneladas de cobre fino entre el 90 y el 2015. Las reservas, recursos y reservas son del orden de 19.216 millones de toneladas con 0,54 de cobre. Fajas metalogénicas de los Andes centrales. El yacimiento Chuquicamata lo vamos a dejar de lado y después lo vamos a tocar en forma absolutamente particular, como caso particular. Las franjas metalogénicas seguimos con el yacimiento Los Pelambres, ubicación 45 kilómetros al este de Salamanca, un pórfido de cobre y molibdeno relacionado a stock de tonalitas del Mioceno. Incluyen a rocas volcánicas y sedimentarias del Jurásico Superior. La producción es 5.815.000 toneladas de cobre fino entre el 99 y el 2015. Recursos y reservas son 6.224,1 millones de toneladas con 0,51 de cobre. Teniente, la misma historia que Chuquicamata, lo vamos a saltar y vamos a tratarlo a partir de un par de charlas más como zona particular. La metalogénesis es la ciencia que estudia los yacimientos minerales basada en su origen, evolución y relación geológica, en la cual permite definir, en su caso, mostrar en un mapa las áreas potenciales de contener concentraciones minerales. Una carta metalogénica pretende mostrar las mineralizaciones en una región dada y su relación con eventos geológicos tectónicos, agrupados interpretando datos para definir las reglas de su distribución, siendo su utilidad más importante la definición de guías de mineralización y de zonas potenciales para la exploración. Acá, en los Andes, está este esquema, este mapa, donde está ploteado todos los depósitos minerales por recursos, los de cobre, oro, fierro, manganeso y plata, con colores. Ustedes se fijan, están todos ubicados en las mismas franjas, en 2 o 3 franjas y nada más. Las provincias y franjas metalogénicas de sentido norte-sur coincidente con la orientación general de los arcos magmáticos relacionados a subducción. Se vuelve a decir, los yacimientos asociados principalmente a actividad magmática hidrotermal y menor asociación a eventos sedimentarios hidrotermales o concentración mecánica en placeres. La mineralización caracterizada por varios tipos de yacimientos de edad diversa y controles específicos. La franja Cretácico superior, el Paleógeno, en parte sobre imposición de arcos Cretácico superior y Paleógeno, algunas chimeneas de brecha, mesotermales, epitermales, pórfidos y estratigrados, relación de algunos yacimientos a estructuras volcánicas preservadas, calderas y extensas zonas de alteración. Franja Mioceno, franja de yacimientos epitermales del Indio, toda esta zona de acá, principalmente de tipo alta sulfidización, franja de pórfido Mioceno, representados por pelambre, cobre molibdeno, prospectos mineros asociados a zonas de alteración, ahí está pelambres.
Franja Cretácico inferior, una de las franjas más productivas de la región. Yacimiento: Fierro Apatito y OCG, estrato liviado, toda esta zona acá. Mesotermales, AU, CU, controles estructurales y litológicos. Gracias por su atención.